Algo dentro de ti se rompió, pero nadie lo notó. No hubo lágrimas. No hubo gritos. Solo el vacío. Desde afuera, todo seguía igual. Pero adentro, empezabas a desmoronarte en silencio. Y lo más confuso de todo, es que no sabías por qué. Este no es un vídeo sobre soluciones rápidas. No es una lista de pasos. Es una crónica. La tuya. La de todos los que alguna vez cayeron sin hacer ruido. Y empezaron, paso a paso, a reconstruirse desde los escombros. Porque no estás roto. Estás en medio de tu reconstrucción más valiente. Y si te quedas hasta el final, puede que descubras que no tienes que volver a ser quien eras, sino atreverte a ser quien estás empezando a ser. Y ahora dime, ¿alguna vez sentiste que algo en ti se rompía sin que nadie más lo notara? Te leo en los comentarios. No hubo explosión. No hubo gritos. No hubo nada dramático. Pero ese fue el problema. Ese día no pareció diferente. El mundo seguía con su ruido habitual, la gente con sus rutinas. Pero por dentro, algo se quebró. No fue una ruptura violenta, sino una rendición silenciosa. Una especie de colapso invisible que solo tú pudiste sentir. Y cuando lo intentaste explicar, ni siquiera tú encontraste las palabras. Era como si una parte de ti se hubiera rendido sin tu permiso. Como si el alma hubiera decidido desconectarse por autoprotección, dejando el cuerpo en piloto automático. Los demás te veían bien. Tal vez un poco cansado, tal vez más callado. Pero funcional. Y en un mundo que idolatra lo funcional, eso bastaba para que nadie preguntara más. Tú sí lo sentías, la desconexión. El eco interno. Esa especie de eco hueco, como si estuvieras habitando un cuerpo que ya no te pertenecía. Sonreías, sí. Respondías mensajes. Decías, todo bien. Pero cada palabra salía filtrada por un muro que tú mismo no sabías cuándo construiste. Fue ese día. Ese día sin nombre. Ese día sin drama. Ese día que ahora sabes que fue el comienzo de la caída. No fue el final de nada. Fue apenas la grieta. Y aunque no lo sabías entonces, esa grieta era el único camino hacia ti mismo. Porque a veces la mente no se rompe para destruirte. Se rompe para que al fin empieces a escucharla. Y aunque no lo entendiste de inmediato, una parte muy antigua de ti, una parte que siempre había estado silenciada, empezó a despertarse justo en ese desmoronamiento. No fue la mente lo que colapsó. Fue la máscara. Y debajo de ella, empezaba a respirar una verdad que no ibas a poder volver a ignorar. Después del quiebre, vino algo aún más desconcertante, el silencio. No el silencio externo, sino uno mucho más inquietante. El que habita adentro. Ese momento en que todo lo que antes te sostenía, las rutinas, las respuestas rápidas, las certezas, ya no tiene sentido. Pero todavía no aparece nada nuevo que las reemplace. Es un espacio en blanco. Una especie de pausa emocional. Y en esa pausa, el ruido desaparece. Incluso el dolor se calla. Y eso, aunque parezca alivio, asusta más que cualquier tormenta. Porque el dolor, al menos, se siente vivo. El silencio, en cambio, es una tierra de nadie. Una sala de espera donde la mente no sabe si reconstruirse o rendirse por completo. En ese silencio empiezas a darte cuenta de cuánto ruido venías usando para no sentir. El trabajo constante. Las conversaciones automáticas. El teléfono que no dejabas de mirar. Todo eso no era actividad, era distracción. Y ahora que nada suena, empiezas a escuchar lo que habías enterrado. Pero al principio no llega como revelación. Llega como incomodidad. Como ansiedad sin forma. Como esa sensación rara de estar contigo mismo, y no reconocerte. Descubres que hay cosas que llevabas arrastrando hace años. Heridas que pensabas superadas. Identidades que habías construido para sobrevivir, no para vivir.
Y ahí, en medio de ese silencio interior, entiendes una verdad brutal. No sabes quién eres sin todo eso que te mantenía ocupado. Pero esa es la primera pista de que algo está cambiando. Porque el silencio no viene a castigarte. Viene a preguntarte. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? Y aunque esa pregunta duele, también es la llave. Porque solo quien se queda en el silencio puede empezar a reconstruir desde lo real. ¿Y tú, alguna vez sentiste ese silencio raro que lo cambia todo? Cuéntamelo en los comentarios. Hay una etapa especialmente peligrosa en la reconstrucción. Esa en la que finges que todo está bien. Te levantas, trabajas, respondes mensajes, incluso ríes. Desde afuera, todo parece haber vuelto a la normalidad. Pero por dentro, sigues caminando entre escombros. Es como vivir en una casa destruida mientras colocas cuadros en las paredes. Y lo peor es que esa fachada funciona. La gente empieza a decir que te ve mejor. Tú asientes. Sonríes. Y poco a poco, te crees tu propia actuación. Porque fingir es tentador. Fingir evita preguntas. Fingir te mantiene en movimiento. Fingir te hace sentir útil, cuando por dentro te sientes hueco. Pero hay una parte de ti que empieza a incomodarse. Una parte que te susurra en voz baja. No deberías estar saltándote este dolor. Y la ignoras. Porque conectar con lo que duele da miedo. Porque si te detienes, sientes que te vas a desmoronar de nuevo. Porque te enseñaron que sanar es rápido, lineal, limpio. Y esto que sientes no se parece a nada de eso. La trampa está en la normalidad aparente. Esa que te hace pensar que ya estás bien solo porque estás funcionando. Pero la mente herida tiene sus propios tiempos. Y si la obligas a vestirse de normalidad demasiado pronto, se vuelve más silenciosa, pero también más frágil. No se trata de vivir en el dolor. Se trata de no huir de él disfrazándolo de «estoy ocupado». Se trata de reconocer que no se puede reconstruir sobre ruinas que finges que no existen. Y un día, cuando ya no puedas sostener esa actuación, te caerás otra vez. No porque estés fracasando, sino porque tu mente te está pidiendo algo que no le diste la primera vez. Espacio real para sanar. Cuando por fin te detienes, no todo se aclara. Al contrario. La mente empieza a llenarse de pasillos sin salida. De pensamientos que se repiten. De emociones que no entiendes. De recuerdos que vuelven distorsionados, como si el pasado se estuviera reescribiendo en tiempo real. Empiezas a preguntarte si estás perdiendo la cordura. No lo dices en voz alta, pero lo sientes. Sientes que no puedes confiar en lo que piensas, en lo que sientes, ni en cómo reaccionas. Porque un día te levantas con esperanza, y al siguiente, con un peso que ni siquiera puedes nombrar. Te preguntas por qué no puedes simplemente superarlo. ¿Por qué no puedes pensar con claridad? ¿Por qué tu cerebro parece una máquina que se desajustó y que ahora lanza pensamientos aleatorios, absurdos, dolorosos? Y ahí aparece una de las verdades más incómodas de este proceso. Reconstruir también es desordenar. Porque antes vivías con el caos bien escondido. Pero ahora lo estás mirando de frente. Y claro que da vértigo. Claro que parece que estás peor. Pero no lo estás. Estás atravesando el laberinto. Ese lugar donde no hay mapas. Donde cada giro parece llevarte de vuelta al mismo punto. Donde la lógica no sirve y la voluntad se desgasta. Pero si aguantas. Si te permites estar perdido. Algo empieza a suceder. Empiezas a notar que algunos pensamientos no son tuyos. Que muchas de tus creencias más arraigadas vinieron de otros. Que tu forma de tratarte a ti mismo, no nació en ti. Y ahí, en medio del caos mental, aparece una pista. Pequeña. Pero potente. No tienes que entender todo para seguir adelante. Solo tienes que aprender a quedarte contigo, incluso cuando no entiendes nada. ¿Alguna vez te sentiste atrapado en tu propia mente? ¿Cómo lo viviste?
Te leo en los comentarios. Pensamos que el fondo es un grito. Un ataque de llanto. Un colapso dramático. Pero no. El verdadero fondo es silencio absoluto. No hay explosión. No hay lágrimas. Solo una quietud tan densa, tan pesada, que ni siquiera puedes llorar. Es mirar al techo por horas sin pensar en nada. Es comer sin sabor. Dormir sin descanso. Respirar sin sentir que respiras. Ahí, en ese vacío, descubres algo aterrador. ¿Qué puedes estar existiendo sin estar vivo? No hay desesperación. No hay histeria. Solo una calma artificial, como si hubieras desconectado todos los cables para que no se queme nada más. Y esa calma es lo que más asusta. Porque sientes que podrías quedarte ahí para siempre. En esa especie de limbo emocional donde nada duele, pero nada importa. Ese es el punto más peligroso. No porque duela demasiado, sino porque ya no duele nada. Y ahí es donde te das cuenta de que la reconstrucción no se trata solo de superar el dolor. Se trata de recuperar la capacidad de sentir. Volver a llorar, por ejemplo, es una señal de vida. Volver a enojarte, a frustrarte, a tener ganas de gritar, es progreso. Aunque te parezca lo contrario. Porque en este punto, cualquier emoción es mejor que el vacío. Cualquier señal de energía interna es mejor que la parálisis. Este es el verdadero fondo. Y aunque se siente como muerte, es antesala de renacimiento. No por arte de magia. Sino porque, sin darte cuenta, algo dentro de ti se está preparando para elegir. Elegir no rendirse. Elegir reconstruir. Elegir volver a sentir, aunque duela. Y cuando esa elección llegue, aunque sea con una voz muy bajita, sabrás que aún queda algo intacto dentro de ti. La voluntad de seguir. Después del fondo, no aparece la claridad. Lo que aparece, es una voz. No es fuerte. No es heroica. Es una voz temblorosa, que apenas se atreve a hablar. Pero es tuya. Y lleva mucho tiempo esperando ser escuchada. No grita. Susurra. Y al principio, casi no la notas porque estás acostumbrado al ruido de afuera. Las opiniones, los consejos, las expectativas, los juicios. Pero ahora que todo eso se desmoronó, esa voz tiene espacio para aparecer. Dice cosas simples. Dice, estoy cansado. Dice, tengo miedo. Dice, no quiero seguir pretendiendo. Y cuando la escuchas, no te derrumbas. Te reconoces. Porque esa voz no busca arreglarte. Busca acompañarte. Es la parte de ti que nunca tuvo permiso de hablar. La que callaste para encajar. La que silenciaste para no incomodar. La que ignoraste porque siempre estabas ocupado siendo quien los demás necesitaban que fueras. Ahora, en medio de la nada, esa voz empieza a guiarte. No con grandes planes ni soluciones rápidas. Sino con honestidad. Una honestidad brutal que a veces incomoda, pero siempre alivia. Te das cuenta de que muchas de tus decisiones pasadas no vinieron de ti. Vinieron del miedo. De la culpa. Del deber. Pero ahora tienes la oportunidad de empezar a decidir diferente. Desde otro lugar. Desde ti. Esa voz no te empuja. Te acompaña. Y esa es la gran diferencia. Porque la reconstrucción no necesita motivación falsa. Necesita conexión real. ¿Y tú, qué fue lo primero que escuchaste cuando empezaste a conectar contigo? Escríbelo en los comentarios, me encantaría leerte. No llega como un rayo. No es una revelación. Ni una epifanía. Es apenas una grieta. Una microapertura en la tormenta. Ese momento en el que, por unos segundos, sientes algo parecido a paz. No euforia. No felicidad. Solo, calma.
Una calma tan frágil que casi tienes miedo de mover un músculo y perderla. Y sin embargo, ahí está. Como un respiro inesperado. Como si el alma te dijera, aguanta, porque no todo está perdido. No sabes por qué aparece. A veces es una canción. Un mensaje inesperado. Una conversación que no buscabas. Una mañana en la que el café sabe diferente. Y en medio de todo, te descubres sonriendo, aunque sea por dentro. Esas pequeñas fugas de luz no solucionan nada. Pero lo cambian todo. Porque te recuerdan que aún puedes sentir algo más que dolor. Son la prueba de que la mente, incluso rota, sigue buscando vida. Sigue generando sentido. Sigue apostando por ti, incluso cuando tú ya habías bajado los brazos. Y es fácil no notarlas. Porque estás entrenado para buscar resultados grandes. Cambios evidentes. Transformaciones épicas. Pero esto no es una película. Es tu vida. Y la verdadera sanación se cuela en los detalles. En el momento en que dejas de pensar en sobrevivir y simplemente, estás. En el segundo exacto en que no sientes culpa por no estar haciendo nada. En el gesto mínimo de hablarte con menos dureza. Esos momentos no duran mucho. Al principio, son tan breves que dudas si fueron reales. Pero con el tiempo, se vuelven más frecuentes. Más nítidos. Más tuyos. No se trata de que todo mejore de golpe. Se trata de que, incluso en la oscuridad más densa, tu mente sigue buscando grietas por donde entrar la luz. Y tú estás aprendiendo, muy lentamente, a no cerrarlas. Hay un momento en el que descubres que la reconstrucción no se siente como una gran transformación. No llega con fanfarria. No se ve en redes sociales. No tiene aplausos. Se siente como tomar agua cuando no tienes sed, solo porque sabes que tu cuerpo lo necesita. Como salir de la cama 5 minutos antes de lo habitual. Como decir, no, por primera vez, y sentir que no se cae el mundo. Esas decisiones diminutas. Invisibles. A veces imperceptibles para los demás. Pero que, dentro de ti, marcan una diferencia brutal. Porque por primera vez, no estás reaccionando. Estás eligiendo. Y elegir cuando aún duele, cuando aún no entiendes todo, cuando la vida sigue siendo un caos, es un acto de poder silencioso. No se nota. Pero te cambia. No se siente heroico. Pero es profundamente valiente. Y eso empieza a construir algo nuevo dentro de ti. Una confianza microscópica, pero real. La confianza de que puedes empezar a ser quien decides ser, y no solo quien las circunstancias formaron. Porque no necesitas tener todo claro para actuar distinto. Solo necesitas un margen. Un respiro. Una pausa de medio segundo entre el impulso automático y una respuesta consciente. Y en esa pausa, te encuentras contigo. Con la versión tuya que aún está lastimada, pero que está aprendiendo a cuidarse. Con la parte de ti que ya no busca validación, sino autenticidad. Con esa identidad que no viene del pasado, ni del dolor, ni de lo que otros esperan. Viene de ti. Y cada vez que eliges con intención, incluso si nadie más lo nota, tu mente toma nota. Porque esas pequeñas decisiones son la arquitectura invisible de tu nueva vida. ¿Cuál fue la decisión más pequeña que tomaste, y que luego cambió algo dentro de ti? Cuéntamelo en los comentarios. Hay un punto en el camino donde el mayor avance no es moverse, sino quedarse. Quedarse en la incomodidad. En el día gris. En el momento donde nada parece avanzar, pero tampoco se derrumba. Porque antes, cada vez que algo dolía, huías. De 1000 formas, trabajo, distracciones, rutinas, personas. El escape era tu refugio. Y ahora, no está. Ahora no estás huyendo. Pero tampoco sabes muy bien cómo quedarte contigo. Es incómodo. Es extraño. Es desafiante. Porque quedarse no significa resignarse.
Significa estar presente, incluso cuando el presente es confuso. Significa mirar lo que sientes sin necesidad de cambiarlo de inmediato. Significa aprender que tu valor no depende de estar bien todo el tiempo. Y entonces empieza una nueva práctica, la de sostenerte. Sostenerte sin certezas. Sin que nadie lo vea. Sin aplausos ni resultados inmediatos. Sostenerte cuando la mente te dice que no puedes. Cuando todo dentro de ti grita por volver a la comodidad antigua. Cuando no hay respuestas, pero sí una intuición tenue que te dice, aguanta. Sostenerte no es lo mismo que aguantar. Aguantar es resistir con rabia. Sostenerte es acompañarte con ternura. Y cuando aprendes eso, algo cambia. Ya no necesitas distraerte cada vez que estás solo. Ya no buscas llenar el silencio con cualquier cosa. Ya no te castigas por no estar mejor. Simplemente estás. Y en ese estar, con todo lo que eso implica, te fortaleces. Sin darte cuenta, estás desarrollando una nueva forma de ser contigo. Una donde no necesitas escapar. Una donde no necesitas perfección. Una donde la presencia se convierte en tu nuevo refugio. No porque sea fácil, sino porque, por primera vez, se siente real. Cuando dejas de escapar y aprendes a quedarte contigo, algo inesperado comienza a ocurrir. Empiezas a recordar quién eras antes de la caída. O mejor dicho, quién eras debajo de todo lo que tuviste que ser. Al principio, son solo destellos. Un gusto musical que habías dejado. Un sueño que enterraste porque no era práctico. Una forma de mirar que perdiste en medio de tantas exigencias. Son partes tuyas que se quedaron atrapadas en el tiempo. Versiones de ti que tuvieron que esconderse para sobrevivir. Y que ahora, con espacio y silencio, se atreven a volver. No regresan con reclamos. Regresan con ternura. Con una especie de nostalgia tranquila. Como si te dijeran, ¿te acuerdas de mí? Yo también, soy tú. Y cuando las reconoces, no puedes evitar conmoverte. Porque te das cuenta de todo lo que tuviste que dejar en el camino para poder seguir. De cómo te moldeaste para encajar, para ser querido, para ser fuerte, para no incomodar. Pero esas partes olvidadas no están rotas. Solo estaban escondidas. Y ahora están listas para regresar. No para que vuelvas a ser quien eras, sino para que integres lo que siempre fuiste, con lo que ahora eres. Es como si tu identidad se rearmara con piezas nuevas y antiguas a la vez. Como si el alma estuviera diciendo: no te perdiste, solo te fragmentaste. Y ahora estás volviendo a unir. No todo lo que encuentras será agradable. También aparecerán memorias, heridas, impulsos que no habías querido mirar. Pero ahora tienes algo que antes no tenías. La capacidad de sostenerte. Y desde ahí, puedes elegir qué partes abrazar, cuáles agradecer y dejar ir, y cuáles volver a cultivar. No para ser perfecto, sino para ser verdadero. ¿Qué parte de ti sentiste que habías olvidado, y ahora está empezando a volver? Escríbelo en los comentarios, te leo. Algo curioso sucede cuando empiezas a reconstruirte. El mundo no cambia. Pero tú sí. Los mismos lugares, las mismas personas, las mismas rutinas. Todo parece igual. Pero no lo es. Porque ya no los miras desde la carencia. Ya no eliges desde el miedo. Ya no reaccionas con la urgencia de agradar. Y eso transforma todo. Lo que antes tolerabas, ahora te incomoda. Lo que antes evitabas, ahora enfrentas. Lo que antes ignorabas de ti, ahora cuidas. No es que el mundo haya mejorado. Es que ahora lo ves con ojos propios. Sin la distorsión del dolor. Sin el lente de lo que te dijeron que deberías ser. Y entonces, algo aún más poderoso ocurre. Empiezas a soltar. No con rabia. No con resentimiento. Con comprensión.
Comprendes por qué permitiste lo que permitiste. ¿Por qué callaste lo que callaste? ¿Por qué fingiste durante tanto tiempo que no te dolía? Y en lugar de culparte, te abrazas. Porque entiendes que hiciste lo que pudiste con lo que sabías. Y ahora sabes más. Y ahora puedes más. Y ahora, sobre todo, te escuchas más. El mundo no cambió. Sigue girando a su ritmo, con su ruido, con su velocidad absurda. Pero tú aprendiste a caminar distinto. A mirar distinto. A responder distinto. Porque no se trata de escapar del mundo. Se trata de habitarlo desde otro lugar. Desde una versión tuya que no busca demostrar. Que no necesita tener todas las respuestas. Que no se avergüenza del proceso. Una versión tuya que se permite ir más lento, sentir más profundo, y elegir más consciente. Y cuando eso pasa. Cuando por fin caminas con tu ritmo, con tu voz, con tu mirada. Todo, absolutamente todo, empieza a sentirse diferente. Llega un punto en el camino donde ya no se trata de sanar. Ni de reconstruir. Ni de resistir. Se trata de elegir. Y esa elección es simple, pero contundente. No volver. No volver a los lugares donde dejaste de existir. No volver a las dinámicas que te apagaban. No volver a reducirte para encajar. No volver a traicionarte para no incomodar. Durante mucho tiempo, pensaste que sanar era volver a ser quien eras antes del quiebre. Pero ahora lo entiendes. Esa versión ya no existe. Y no la necesitas. Porque todo lo que atravesaste, cada caída, cada silencio, cada desvío, te trajo hasta aquí. Y aunque dolió más de lo que puedes explicar, te reveló partes de ti que nunca hubieras descubierto de otra forma. Ahora ya no estás tratando de reparar una versión rota. Estás construyendo una nueva. Una más libre. Más consciente. Más tuya. Y esa nueva versión no necesita justificar su existencia. No necesita permiso. No necesita validación. Solo necesita una cosa. Compromiso contigo. Porque esto no termina aquí. Esto recién empieza. Ahora empieza la vida donde no te abandonas. Donde eliges con presencia. Donde te quedas contigo, incluso en los días grises. Donde puedes caer, pero ya no te rompes igual. Porque aprendiste a recogerte. A escucharte. A sostenerte. Y sobre todo, aprendiste a no volver a lugares donde solo sobrevivías. Cuando ahora sabes que puedes vivir. Y tú, si pudieras prometerte una sola cosa a partir de hoy, ¿qué sería? Déjamelo en los comentarios. Quiero cerrar este viaje leyéndote.